Antes de explicar cómo funciona el gestor de órdenes en el panel de control, voy a hacer un pequeño resumen de cómo gestiona las órdenes MetaTrader 4. Bueno, en realidad cómo gestiona las órdenes el broker que funciona con MetaTrader 4. MetaTrader 4 tiene tres tipos de órdenes: mercado, stop y limit. Mercado es la orden que yo puedo directamente generar desde aquí, en venta o en compra, y le tengo que dar un lotaje. Este lotaje no va en función del riesgo. Esto veremos que con el panel de control el riesgo se calcula directamente. O sea, yo no sé, si yo pongo aquí por ejemplo una línea stop, yo no sé cuánto dinero, cuánto riesgo estoy aceptando en este punto de aquí. Esta es otra de las gestiones que hace el MetaTrader, que es el stop. O sea, que cuando el precio llega aquí, cerrará la orden. Y otro de los niveles de gestión es el take profit. Cuando la orden llega aquí, cerrará la orden, aquí en negativo y aquí en positivo. La orden la puedo cerrar y después puedo definir aquí una orden en venta, límite o stop, y por aquí abajo órdenes en compra en límite o en stop, pero siempre con un lotaje predefinido. Otra de las características que vale la pena recalcar es cómo se utiliza el spread, la horquilla, en la gestión de órdenes desde MetaTrader. Para ello voy aquí a propiedades y voy a visualizar la línea ASK. Esta sería la horquilla o el spread. Cuando hacemos una compra no hay tanto problema, porque cuando compramos el spread lo aplica al momento de la compra. El spread siempre se aplica en las compras. Entonces, esta es la línea de compra. Cualquier línea que nosotros pongamos de stop loss o de TP la aplicará sobre la línea gris, que es la línea bit, porque cuando cierra la compra lo que va a hacer es una venta. Entonces nosotros sabemos que el precio de mercado es el que aplicará sobre la condición de cierre de tanto en stop loss como en TP. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una venta? Voy a eliminar esta orden. Cuando hacemos una venta, lo aplica sobre la línea de bit. Y entonces, cuando ponemos un stop o un TP, si el stop lo ponemos aquí, el stop loss, el stop lo aplicará sobre la línea roja. Y la línea roja depende del spread del momento. ¿Qué pasa? Que si el spread aumenta, puede que la línea, en ciertas condiciones de mercado, la línea bit quede fija o se mueva poco, en cambio la línea roja llegue mucho. La vela no ha llegado a nuestra línea de stop, pero el mercado nos echará. Esto es una diferencia con el gestor de órdenes, que el gestor de órdenes siempre trabaja con la línea bit. Si acerco un poco esto, para ver el efecto lo veremos. ¿Veis? Ha llegado aquí y ya nos ha echado. Fijaros como a veces se balancea la distancia, se va balanceando, porque no depende de la línea gris sino de la roja. Dicho esto, vamos a ver primero qué componentes intervienen en la gestión de órdenes. El primer componente es el control. El control, que ya tenemos cargado para analizar y guardar los gráficos, también es el encargado de capturar las teclas, la O y la I, para introducir o modificar órdenes. Después tenemos un script, que es este de aquí,
que lo tendremos configurado con una tecla para lanzar, es el que confirma y lanza las órdenes a broker. Después aquí tendremos en el panel de gestión de órdenes. El panel de gestión de órdenes está configurado por un indicador que es panel EA y por un experto que es el EA panel. Para introducir los indicadores, bueno, se puede hacer desde aquí arriba, como siempre. Y para introducir el experto tenemos que abrir la ventana del explorador, ir a expertos y arrastrarlo sobre el gráfico. En el manual de instalación, en la guía de instalación ya explico cómo debe configurarse para que esto esté con la carita sonriente, que quiere decir que está funcionando correctamente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para configurar la configuración inicial de gestor de órdenes es venir a asesores expertos, dar a propiedades o F7 y modificar los riesgos. Los riesgos es lo que va a utilizar el gestor de órdenes para calcular el lotaje. Entonces, como a mí me interesa calcular o sea, mantener un riesgo fijo por operación, independientemente de la distancia, yo le voy a poner aquí el riesgo que quiero utilizar. Y él, en función de la distancia, me calculará el lotaje. Entonces, como mínimo, tengo que tener un riesgo activado. Puedo tener hasta 3 combinaciones de riesgos para poder cambiar dinámicamente a la hora de hacer una operación. Yo aquí tengo definido que el riesgo 1 es un 1%, será el 1% del balance de la cuenta en el momento de realizar la operación. Si tengo 10.000 dólares, pues el riesgo será 100 dólares. Si tengo 1.000 dólares, el riesgo será 10 dólares. El riesgo máximo en la posición 2, pues en este caso lo tengo puesto 0,5. Y la 3 lo tengo a 0 y no lo tengo definido. El número de órdenes significa que cuando vaya a lanzar la operación, lanzará una orden. Si le pusiera 2, lanzaría 2 órdenes, cada una con un riesgo máximo de la mitad, de 0,5 en este caso. Me lanzaría 2 órdenes de 0,5, aquí 2 órdenes de 0,25. Bueno, aceptamos esta configuración, seleccionamos el gráfico y pulsamos la tecla O, que es la que tenemos definida por defecto. Esa tecla se puede cambiar en los parámetros de control. Por defecto nos abre la operación con compra. Si volvemos a pulsar O, nos la abre con venta. Y si volvemos a pulsar O, nos cancela el modo de entrada, el modo orden. Vamos a dar a O. Si quiero hacer una compra, le pongo aquí el stop loss. Y entonces, si desplazo por debajo del precio actual, estaré en compra límite. Si desplazo por encima del precio actual, estaré en modo compra. La operación se va a realizar siempre sobre la línea bit. Cuando el precio llegue a esta línea gruesa, entrará en compra. Además, aquí se muestra, a modo de referencia, cuál es el spread, la horquilla actual. Si ahora le pongo aquí, por ejemplo, le pongo aquí un stop y acepto, ¿cómo acepto? Con Alt S. Ya me ha generado la operación. Si quiero modificar esta operación, daré a la tecla I y modificaré la operación. Vuelvo a dar Alt S y confirmo la operación. Lo que hay que tener en cuenta es que el spread, perdón, el lotaje, una vez aceptado la operación, se mantiene siempre fijo. Estoy haciendo aquí una operación con un lote 40. Aunque mueva la distancia,
este lotaje se mantiene. Si quiero cancelar esta orden, como es una orden, una orden pendiente, puedo darle en modo edición a la X y acepto y automáticamente la cancelo. Vamos a explicar un poquito más en detalle cómo se hace una operación. Yo marco el stop loss, marco la línea de entrada, en límite o en stop. Él automáticamente, en función de la distancia y el riesgo, me calcula el lotaje, 1,79. Cuando llegue aquí el precio, ejecutará la orden con 1,79 lotes. El TP, que es la línea que se me ha puesto por defecto, que es el Take Profit, se me va a ejecutar. Cuando se me llegue, la operación me generará un 1% de beneficio, lo que corresponde a un 1R de la operación. Si yo propongo la operación aquí, esto será un 5,1R. Como estoy haciendo un 1%, el R corresponde a un 1%, 5,44% de beneficio. Si yo elimino el TP, que puedo eliminarlo perfectamente, lo puedo volver a crear o añadir pulsando aquí TP. La línea stop marca la distancia en pips que hay y el riesgo actual. El riesgo debería ser igual o inferior al riesgo predefinido, que es un 1. Puedo cambiar el riesgo de los que tengo definidos por aquí. Lo he puesto en 0,50 y como no tengo más riesgo, si vuelvo a hacer clic, volverá a ponerlo en 1. Una cosa que hay que tener en cuenta cuando hago las operaciones es que puedo generar más riesgo del que tengo predefinido. Por ejemplo, para hacer un caso extremo, me voy a subir de temporalidad y me voy a diario o a semanal, donde aquí la distancia es muy grande. Si yo amplío el riesgo, o sea, si yo amplío la distancia tanto que sobrepaso el microlote, que es la unidad mínima, a partir del microlote lo que voy a hacer es ir aumentando el riesgo, porque no puedo hacer una operación de menos de un microlote. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si la cuenta que tengo es pequeña y la distancia es superior, aquí tengo que mirar que con un microlote estoy a 0,88, estoy por debajo de mi riesgo, pero a partir de aquí ya empieza a aumentar el riesgo. Bueno, volvemos a M1 para el ejemplo. Y lo que también puedo hacer naturalmente es una orden a mercado. Si quisiera hacer una orden a mercado, le doy aquí a X, elimino la orden de entrada y ahora va a mercado. La línea, como estoy en compra, la orden se ejecutará donde está la línea punteada, no la línea de entrada, ¿no? Si le doy otra vez a la O y hago una venta, quisiera hacer una venta, la orden se ejecutaría en la línea gris, pero teniendo en cuenta el spread. Si quiero volver a orden pendiente, doy aquí al botón Market y se me vuelve a pasar a orden pendiente, límite o en stop. Si creo una orden en mercado, con Alt S automáticamente me ha creado la orden. Naturalmente esta orden la puedo editar, lo único que no puedo editar es la línea de entrada. La línea de entrada la tengo que eliminar, como es un nivel de MetaTrader, lo puedo eliminar directamente desde MetaTrader o desde el panel, como ahora explicaré. Para el panel de operaciones, que está aquí, tenemos una línea por cada símbolo. Aquí nos aparece el historial, las operaciones de hoy. Hemos tenido 0,13 negativo y hemos hecho 6 operaciones. En las operaciones en mercado tenemos una operación actualmente con un riesgo de 0,50 y 0,5
de negativo. Desde aquí podemos cerrar la operación. CL, el botón CL nos permite cerrar la operación. Cierre parcial y break-even lo hablaremos en la próxima guía. Respecto a las órdenes pendientes, si yo aquí genero una orden pendiente, la veremos en esta columna de aquí. Tengo una orden pendiente y también puedo cerrarla directamente. Cerraría todas las órdenes pendientes de este par. He cerrado la orden pendiente. Aquí nos aparece el total de todo el riesgo, todos los riesgos que tengamos acumulado nos aparece aquí. Y el profit acumulado nos aparece aquí. En cuanto esto lo cerremos, pasará a esta columna de aquí, que forma parte del historial de las órdenes ya cerradas. Las órdenes cerradas son del día de hoy. En la semana llevamos estas órdenes cerradas, mensual e histórico. Puedo desplazar las operaciones que hemos hecho anteriormente y ver todas las columnas. Para que sea más cómodo, puedo desplegar las columnas una vez haciendo clic sobre la cabecera. En este caso solo estoy viendo las columnas de operación pendientes y de mercado. Vamos ahora a ver algunos parámetros relacionados con el gestor de órdenes. El primer conjunto de parámetros lo encontraremos en el panel EA. Por el histórico, la fecha de inicio del histórico por defecto está vacío. Quiere decir que el resumen y la contabilización del histórico la hará para todo el histórico. Aquí podríamos indicar un inicio para poder hacer el seguimiento en formato año, mes y día. También podemos indicar aquí si deseamos alarmas. Si utilizamos alarmas, nos avisará cada vez que se abra o se cierre una operación. Esto ya son opciones comunes a panel, la plantilla de gráficos que se utilizará cuando hagamos clic en un símbolo. Si no hay un gráfico abierto, abrirá uno nuevo con la plantilla lenguaje, los filtros de alarmas, utilizará el alert de MetaTrader o, en el caso de no utilizar el alert de MetaTrader, utilizará directamente este sonido sin mostrar mensaje. Y aquí tenemos opciones de visualización para poder cambiar los colores del panel. Respecto al control, tenemos aquí abajo estas dos teclas que podemos cambiar, la O y la I, para añadir una nueva operación o modificar una operación. Y en opciones de visualización aquí abajo tenemos podemos cambiar los colores y fuentes de letra para todo lo que son los niveles e información de las operaciones. Y después, en el caso del experto, tenemos, como ya hemos visto, la combinación de los diferentes riesgos, y después aquí también podemos configurar cómo establecemos la entrada por defecto. La entrada por defecto aplica cuando apretamos la tecla O y generamos una nueva orden en compra o en venta. En el stop loss le podemos decir que lo sitúe en el giro o en la vela. Y si queremos que cualquiera de estos niveles se muestre, por defecto utilizaremos un número diferente a 0. Si utilizamos un número 0, entonces ese nivel no se mostrará. Después lo podremos añadir haciendo clic sobre el botón correspondiente. El número, ¿qué significa? Es el ratio entre el stop loss y la última vela que ha cerrado. Entonces, si ponemos un número menor que 1, nos lo situará, por ejemplo, este nivel de entrada como si preparado para hacer una entrada límite. En cambio aquí, por defecto, nos lo situará como para hacer, en una zona cercana, para hacer un 2R. Este parámetro de aquí corresponde al stop loss de seguridad. Es el stop loss que se pondrá en el stop loss de broker,
que se pondrá como seguridad por si algo falla, internet, el ordenador, etcétera, para que si la operación nos viene en contra y no ha podido saltar el stop loss virtual, salte el del broker. Y la distancia que se define es una distancia en función del ATR, que es el rango promedio de las últimas 14 velas. Entonces se define como una distancia de un 10% de este rango. Este ya es un valor que por defecto pues ya está calculado, es suficiente, pero bueno, está aquí para poderlo cambiar. También si se pone a 0, se elimina el stop loss de seguridad.